Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy estamos en el día 19. Jeje. Sí, yo sé que este video se retrasó un poco y también sé que les dije que le íbamos a hablar de tarjetas, pero voy a empezar antes con otro tema porque estuve pensando y dije, bueno, es que realmente antes de las tarjetas existió otra cosa. Y sí, así es, el día de hoy nos vamos a transportar a la antigua Mesopotamia para hablar de los bancos. Y es que la historia de los bancos justamente empieza aquí en Mesopotamia, teniendo justamente instituciones, obviamente eran personas que se dedicaban a guardar los granos o a prestar, o a prestar granos a los campesinos para así poder cosechar y sembrar. Ahora, algo que es bien interesante de esta época es de que todo era trueque, todavía no existían las monedas. Si recuerdan en el video anterior, si no has visto el video anterior, ve al día 18, ahí hablamos sobre las monedas, no existían en este momento. Entonces, eso representaba un problema. Y también representaba un problema porque no todos tenían donde guardarlos. Por eso es que se inventan estos artilugios llamados bancos. Aunque no tenían ese nombre y pues no eran como los conocemos hoy en día. Después de Mesopotamia, la cosa se va poniendo más interesante. Por ahí del 1100 después de Cristo, pues ya nos transportamos un poco hacia todo lo que viene siendo la Edad Media, donde la banca era controlada principalmente por la iglesia, como muchas cosas en ese entonces. Pero bueno, justamente ellos, ya después de que existía la moneda, empiezan a crear los bancos un poco más formales con, ya saben, registros de quién tiene qué y cómo lo tiene, habiendo préstamos y todo este tipo de cosas. Claro, eran más extremistas porque incluso te podían cobrar con hijos y cosas por el estilo. Pero bueno, ahí la esclavitud no era un problema y pues realmente se manejaba de esa manera, ¿no? Después de la Edad Media, nos transportamos un poco más hacia, pues no sé, tal vez España. Y en España se crea el Monte de Piedad de Madrid, que es el más antiguo que existe, cabe mencionar, que fue fundado en el 1702 después de Cristo por un tal Piquer. Pero bueno, ¿qué hace de especial este Monte de Piedad? Que empieza a colocar esa modalidad de que tú puedes dejar bienes para que te presten capital. Y eso es algo que no se venía haciendo hasta esa época. La verdad es que es algo muy interesante que se funda, como les mencioné, en 1702. Y para no entrar en más detalles, ahora me voy a transportar directamente a México. Porque en México, si nos transportamos por ahí del 1830, existió algo que se llamaba, obviamente en un México independiente en ese momento, el Banco de Avio Industrial, que lo funda Lucas Alemán. Este banco lo que hace es que empieza a generar todo este tema como tal de préstamos y todo y en general guardar dinero, pero este banco irónicamente era gubernamental, no era privado. Bueno, estaba en realidad en un limbo entre privado y no privado. Pero justamente en 1842, pues Antonio López de Santana decide, digamos, cerrarlo porque decía que ya no podía seguir cumpliendo su objetivo. De ahí vuelve a estar un poco informal todo este tema bancario en México porque no había una institución fuerte que lo mantuviera. Y no fue hasta el 1 de agosto de 1886 que se funda el primer banco privado. Dato curioso, este banco se llamó el Banco de Londres y México y sí, fue fundado efectivamente por gente extranjera, pero con el apoyo de socios e inversionistas mexicanos. De hecho, quien lo manejaban eran mexicanos y desde ese entonces empieza la banca comercial, para ser más precisos, de una manera privada. Obviamente, pues el gobierno ya tenía miras y dijo, bueno, pues vamos a crear en 1881 algo que se llamó Banco Nacional de México. Y sí, el Banco Nacional Mexicano, mejor dicho, emitió los primeros billetes aquí en México. Y como dato curioso, este banco aún existe, solo que hoy lo conocemos con el nombre abreviado y por ahí un banco extranjero lo compró y evidentemente ya le pusieron su marca antes de este, ¿no? Pero era de los bancos más antiguos que había en México. Al empezar el ingreso de diferentes instituciones financieras de diferentes países, orígenes,
y situaciones, pues urgía una regulación. Así que el 25 de agosto de 1925, sí, estoy hablando de mucho tiempo después de que se funda el Banco Nacional de México, nace algo que se llama el Banco de México, que hoy conocemos como Banjico. Y obviamente nace con una sola misión, que es emitir los billetes, regular la circulación monetaria, los cambios sobre el exterior y la tasa de interés, redescontar documentos de carácter genuino mercantil, encargarse del servicio de la tesorería del gobierno federal, efectuar con las limitaciones de la propiedad de ley orgánica operaciones bancarias pertinentes a los bancos de depósito y descuento. Esto es, regula justamente las actividades entre las bancas privadas y públicas. Ahora, para no hacer más largo este video, pues nada más recordarles que hoy día, en 2021, o al menos en 2020, que es donde tenemos el dato, pues se cuentan con 49 instituciones bancarias registradas y 282 fintech. ¿Qué es una fintech? Esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente son instituciones financieras tecnológicas. Y sí, había 282 registradas en 2020. Obviamente estas todavía no están al 100% reguladas, la ley fintech apenas se aprobó y esto lo vamos a ver en otros capítulos. Porque son instituciones a las que les podemos dar una mira para generar nuevas conversaciones, para generar nuevas oportunidades. Les recuerdo que mi nombre es Jorge Luis Bojorges. No olviden enviar su correo a jorge@desconocidos.com, utilizar el hashtag reto365 y vamos a cumplir nuestros objetivos. Sígueme en todas mis redes sociales y da clic en me gusta, en la campanita, da tu like. Esto me ayuda demasiado. Comparte con tus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.